ahí estamos nuevamente aquí, un programa dedicado a lo cultural, a lo periodístico, a la comunicación, tuvimos a Pablo Belluto hace un ratito, ahora vamos a tener en unos minutitos nada más a Julio Fernández Balaibar, historiador, político, realmente una persona que ha militado también durante toda su vida en lo que sería una izquierda nacional, con raigambre en lo nacional, ha estado con grandes referentes de la historia argentina y él es un gran referente también de esta historia contemporánea, digamos que, comparte con nosotros, que realmente es una persona que sabe mucho. A mí particularmente me gusta mucho hablar con él y teníamos esta charla al aire pendiente de alguna forma y hoy la excusa es hablar de la cultura, hablar de Jorge Cosia, también que fue también un gran funcionario en términos culturales, cuando hoy la cultura no es que está en discusión por la gente, sino que está en discusión su movimiento y su gestión por parte del gobierno nacional. Ya lo tenemos conectado, Julio Fernández Balaibar, bienvenido a Radio Encendida, bienvenido a Vorterix Mar del Plata. Acá te saluda Martín Vera, junto a Patricio Enis. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas a vos, gracias por estar. Yo les cuento para la gente que, va conociéndolo, por supuesto, se está juntando ahí mucha gente acá en el chat, te mandan porque te siguen. Yo no sabía que te seguían ahí algunos amigos que, por supuesto, te siguen tu historia política, tu historia de militante y también esto de ser alguien que opina y tiene esa cosita de poder analizar la realidad con una finura bastante particular. ¿Te pasa eso? ¿Te autopercibís de esa manera? No, en realidad yo me percibo como un militante político. A ver, dale. Con una vida lo suficientemente larga y una buena formación político-ideológica que, me autoriza a dar alguna opinión cuando me lo preguntan, y a veces sin que me lo pregunten también la meto, sí. Pero no mucho más que eso, digamos. En realidad, mi actitud ante la política es la de un militante. Nunca he pretendido ser un intelectual, aunque lo sos. No es que aunque lo sea, el plano en el que me muevo y en el que discurro y pienso es un plano de alguna manera intelectual, nada más. Mira, yo recién hablaba ahí fuera del aire con Patricio, hablando de vos, por supuesto, que sos básicamente eso, un militante, un tipo que, al contrario de mucha gente que yo estoy viendo, que está como, ya esto, no sé, esto no va a cambiar nunca, o rendidos, o algo por el estilo, yo a vos, y te lo digo al aire también, te veo siempre con esa pila, esa energía. Esto hay que pensar, hay que hacer, hay que actuar, hay que movilizarse, hay que juntarse, hay que seguir pensando. ¿De dónde sacas toda esa energía? A mí me encanta que seas así, pero ¿cómo es eso? La sintomatología de mi neurosis es el optimismo. Claro. Claro, eso sí. Sí, tengo la fortuna, la suerte de tener una mirada optimista y esperanzadora permanentemente, porque en realidad creo que es así, que la historia tiene un sentido y que los pueblos a la larga triunfan. Ayúdanos a pensar en eso. ¿Los pueblos siempre triunfan a la larga? A la larga los pueblos triunfan, sin duda alguna. Como dice Francisco, esos cuatro pensamientos, esos cuatro axiomas que propone Francisco, a mí me pegaron mucho. Yo no soy religioso, más bien soy ateo, no tengo creencias religiosas. Pero esas cuatro ideas de Francisco me interesaron. La primera de ellas es que el tiempo es superior al espacio. Bien. Y esto da una idea de proceso, da una idea primero de la historia y de la carga que la historia tiene sobre la realidad. Y en segundo lugar, la idea de que hay una marcha que el tiempo termina por completar y darle el acabado. Yo creo que los pueblos en ese sentido a la larga siempre triunfan. Bien. Porque los pueblos son superiores a sus dirigentes y son superiores a los sectores
a los sectores dominantes, Bien, por su número, sí, por sus tradiciones, por su fuerza telúrica. Los pueblos siempre triunfan. Esa es mi más profunda opinión que adquirí a los 18, 19, 20 años y no me ha abandonado nunca, y siempre me da alguna satisfacción. bien, 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 bien. Pato. No, pensaba en este concepto del tiempo. Justo Ajá. veníamos de una charla en la que hacíamos referencia sobre todo a la forma de comunicar, si se quiere, del gobierno actual, y yo pensaba en esta anulación de la discusión, algo que percibo yo, pero que creo que se percibe en general. Y digo, ahí también hay una forma de tratar y vincularse con la noción del tiempo, creo yo. La anulación del otro o la anulación de la escucha significa como esta incapacidad o la decisión de no esperar, ¿no? Yo no espero a escuchar al otro a ver qué tiene para decir. Yo simplemente, en el caso, creo yo, del gobierno, bueno, utilizo denigro, agredo, utilizo esas formas de generar impacto. Digo, más allá incluso de una relación con la historia y con esa noción del tiempo que tiene el gobierno. ¿Ves algo de esto en la forma de comunicar y de hacer política, obviamente, del gobierno? Sí, digamos, en el gobierno hay una actitud básicamente despótica del ejercicio del poder. Considera que el ejercicio del poder es inherentemente despótico. Una vez que yo lo obtengo y tengo la legitimidad o la legalidad suficiente, te meto para adelante. En realidad eso es algo que nosotros hemos perdido. Digamos, yo tengo la siguiente convicción. La democracia nuestra, esta democracia que hemos vivido durante los últimos 42 años, no fue producto de un gran triunfo popular. Fue triunfo de una derrota nacional en Malvinas. Claro. Y esa democracia está pregnada, está teñida de esa derrota que fue la guerra de Malvinas, y todo lo que ocurrió durante esos 40 años han sido determinados por esa situación, por ese hecho histórico que para mí es decisivo. Nosotros, desde el gobierno, con Néstor, con Cristina, con Alberto, no hemos logrado realizar las transformaciones necesarias e irreversibles que impidan las sucesivas restauraciones que se han producido con Macri y con este Milei. Esto fue acentuado por una crisis de representación en la Argentina, en donde Milei se convirtió, en primer lugar, en un instrumento de las clases y de los sectores dominantes para aplicar su programa a rajatabla. Y la sensación de parte de Milei y su bandita de lúmpenes enrevesados, de que tienen la suma del poder público. Claro. Y están llevando adelante esa política, convencidos de que tienen esa suma del poder público. Esto es muy peligroso. Por un lado es muy peligroso porque lleva al país a un enfrentamiento muy, muy grande, a la larga o a la corta. Pero en segundo lugar nos alerta a nosotros mismos que cuando tenemos el poder y hemos explicado lo que queremos hacer con el país y con nuestro futuro, lo debemos llevar adelante con fuerza, con energía y sin achicarnos ante las dificultades y las trabas que se puedan poner a ese programa. Bien. Yo creo que es una enseñanza que nosotros tenemos que asumir. Sí. Digo, la ley de entidades financieras de Martínez de Oz no fue derogada en estos 40 años. ¿Eso por qué? Porque ahí Julio, me das dos puntas como para poder ir un poco más profundo y que vos nos sigan ayudando a pensar. ¿Por qué los gobiernos peronistas no terminan eso, básicamente haciendo lo que dicen que van a hacer? No tenés que ser déspota, digamos, estaba hablando de que hoy tenemos un gobierno con características despóticas. ¿Por qué el gobierno
peronista, o los gobiernos peronistas, o los sucesivos gobiernos peronistas que hubo en estos últimos años, no se animaron a profundizar lo que su doctrina dice. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué no se deroga esa ley? Que es una ley terrible que básicamente arruina de alguna forma la economía del país también. Bueno, vamos a lo primero. Dale. Yo creo que nuestros gobiernos han estado papados de un falso democratismo. A ver. De un falso democratismo que lleva a, ¿cómo diríamos?, a cristalizar o a reificar los criterios meramente democráticos, parlamentarios, y a darle menor importancia al ejercicio real del poder en el sentido de construir una sociedad y darle forma a una nueva visión. Uh-huh. Eso no se llevó a cabo por democratismo y porque nunca tuvimos dos cosas que son fundamentales para esto que propongo. En primer lugar, una suficiente mayoría que nos garantice el apoyo popular. Y en segundo lugar, la falta de un ejército. No hemos tenido ejército. ¿Qué pasa con el ejército ahí también? Sí. El ejército, digamos, después del proceso, nuestros gobiernos... Lo estigmatizaron. Los 12 años de gobierno de Cristina, de Néstor y de Cristina, sí. No lograron crear un ejército que estuviera al servicio de las grandes transformaciones del país y que respaldara esas transformaciones que son de carácter patriótico y de engrandecimiento nacional. No lo hicieron. Ha habido permanentemente en nuestro movimiento una resistencia al ejército motivada en los enfrentamientos de la década del 70 y el ejército terminó, como vimos en las elecciones presidenciales últimas, votando masivamente a Milei. Claro, sí. Ejército votando a Milei, que por supuesto Milei los reduce a cero, es decir, los quiere convertir en policías que persigan el narcomenudeo. Ahí también hay un error histórico, Julio, de no valorar el ejército que un país, en este caso nosotros, Argentina, tiene que tener, que es por relato, es por no darle lugar para que ellos crezcan. ¿Cuál es la realidad? A mi modo de ver, no ha habido una política lo suficientemente efectiva para incorporar al ejército los elementos, los valores y principios nacionales y populares que tienen que sostener. Bien. Quiero decir una cosa, sí, ¿por qué nunca tuvimos un ministro, viceministro o director de una empresa del Estado general? Tal cual. Uh-huh. ¿Por qué? Sí. Yo digo, no porque sea general. No, te entiendo. Está en condiciones de cumplir esas funciones, eso ayuda a incorporar al ejército al proyecto nacional y popular. Pero por eso vuelvo, se estigmatizó, es parte de un relato, es parte de un relato que está muy pendiente de los horribles enfrentamientos de la década del 60 y del 70 y está impregnado por lo aterrador que fue la dictadura militar y esos años de terrorismo de Estado. Sí, por Pero supuesto. Eso se terminó hace 40 años. Claro. 40 años. Exacto. Sí. No, entiendo el punto. Y son creo que las discusiones que no termina dando un movimiento que termina siendo, no te digo agua, porque sería como mucho, pero no tomando las decisiones que tiene que tomar y básicamente hoy estar en la situación que se está en el país. Yo digo, ¿por qué sobrevive, pese a las terribles presiones, al estado de asedio económico a que lo someten los Estados Unidos, la revolución chavista? Por el apoyo de su población, sí, efectivamente,
pero por el apoyo decisivo del ejército. Sí, que se plante en su territorio. El apoyo decisivo del ejército, de las Fuerzas Armadas, que no han podido ser divididas por el imperialismo. Claro. Claro, lo pensás como un componente fundamental, digo, en el sentido de política exterior y regional y exterior, ¿no? No en términos de política interna. Claro, exactamente. Eso no lo hemos logrado. No digo que eso solucione todo, pero quiero decir, entre las cosas que no hemos logrado en estos 40 años, esta es una de las más importantes. El otro día hablaba Cristina Kirchner, tuvo un discurso justo con esta temática de la cultura en un encuentro nacional, cultural, popular, y hablaba de que hay momentos en la historia en que el campo nacional y popular no logra interesar básicamente a la ciudadanía, y que este año ella de alguna forma, palabra más, palabra menos, veía que no iba a ser un buen momento en términos electivos, porque la gente de alguna forma perdió el interés en las propuestas de este campo. ¿Qué pensás, más allá de lo que diga la expresidenta? Que pasa primero creo que esas palabras son de un derrotismo inaceptable. Claro, bueno, sí, a mí me parece lo mismo. No te puedes salir a la cancha pensando que te van a ganar 6-0. Ni hablar, yo pienso lo mismo, pero bueno, sí. ¿Y qué más? Sí, totalmente. Sí. Yo creo que, a ver, acá la aparición del fenómeno, nunca mejor dicho, de Milei, es producto de un proceso de deterioro político y de representatividad de nuestro movimiento. Sí, los que estamos en crisis somos nosotros. Claro. ¿Por qué? Por diversas razones que no quiero enumerar porque sería entrar en una polémica y esto, pero la culpa de eso la tenemos nosotros. Cuando digo nosotros... Sí, te incluís en un movimiento. Pero estoy pensando en el movimiento. Perfecto. Que ha generado que nuestro punto de vista, nuestra opinión, no atraiga, no sea atractiva, pero no porque... Si las palabras que acabas de citar de Cristina son textuales, no porque haya periodos en que la gente se acerca y periodos donde la gente se aleja porque sí, sino porque nosotros no le hemos dado esperanzas, respuestas a sus problemas, etc. Digo, hemos soslayado la importancia de la inflación sobre la población más vulnerable. Sí. Hemos soslayado, estábamos convencidos o nos convencían desde arriba que la inflación era un problema secundario, digamos, porque se solucionaba emitiendo dinero y más o menos total, si aumentaban los precios, aumentaban los salarios, pero resulta que eso ha generado un despelote total en la vida de las personas, convirtiendo a la estabilidad monetaria en una especie de bandera que soluciona todos los problemas del mundo, una especie de elixir de la felicidad. La vedette. Sí. Bien. Nosotros tenemos que ofrecerle a la gente cosas concretas. El problema de la inflación, y esto un poco lo dijo Cristina también, aunque sea figuradamente, el problema de nuestra inflación es nuestra ausencia y falta de dólares. Claro. En la medida en que nuestros dólares dependen de una exportación que está muy concentrada y muy poco diversificada. Se depende de los commodities agrarios. Commodities agrarios que por otra parte están en manos de un sector social que lo maneja cuando quiere, que te liquida o no te liquida. Y por lo tanto no disponemos de los mecanismos necesarios y de los dólares suficientes para poder sostener un proceso de reindustrialización, que es lo que tenemos que llevar adelante. ¿Me explico? Sí, te explicas perfecto. Nosotros tenemos que diversificar nuestras exportaciones. Tenemos que encontrar nuevos elementos para exportar que nos traigan tantos o más dólares que lo de las exportaciones tradicionales. ¿Qué pasa?
tomamos el poder, ganamos unas elecciones y ponemos en marcha un proceso de industrialización, porque claro, los gobiernos liberales dejan una inversión productiva sin funcionar, claro, que nosotros le damos un poquito de aliento y se empieza a funcionar. Pero resulta que llega un momento en que para pasar a una etapa superior y ampliar esa capacidad productiva necesitamos de los dólares porque hay que importar maquinaria, necesitamos importar. Sí. Y ahí se nos produce el famoso cuello de botella, stop and go, que todos los economistas hablan de él. Si no superamos ese asunto, vamos a llegar tenemos 2, 3 años de funcionamiento, más o menos bien, porque había una capacidad instalada que ahora está funcionando y antes no funcionaba, pero que a los 3, 4 años se nos vuelve a producir el fenómeno inflacionario, porque necesitamos importar cosas para poder seguir manteniendo y desarrollando esa capacidad instalada. No sé si es claro. Se entiende perfecto, se entiende perfecto. ¿Sabés que ahí te corté un poquito en la anterior? Sí. Cuando hablábamos de nosotros, yo te dije, bueno, sí, como que te incorporás a una especie, a un movimiento más grande, y acá me preguntan, para saber, más que nada por desconocimiento, y me parece que está buena la pregunta, ¿quién es ese nosotros? Cuando se habla de un movimiento nacional y popular, ¿a quiénes incluye ese movimiento? ¿Qué características tiene? Vos sos alguien que explica muy bien, me parece que estaría bueno poder explicar a la audiencia qué es ese movimiento. Bueno, a ver, cuando uno dice el movimiento nacional y popular y no dice simplemente peronismo, es porque amplía partidariamente los límites de ese movimiento. El peronismo ha sido desde 1945 en adelante el partido político que no se concibe a sí mismo como partido político, además, sino como movimiento, que ha expresado de manera más clara y ha llevado adelante permanentemente las banderas y los objetivos nacionales más coherentes con el proyecto de país. Industrialización, justicia social, alto empleo, buenos salarios, viviendas populares, salud pública, educación pública, etc. Ese ha sido un poco el peronismo quien ha impulsado y llevado adelante desde el 45 esas ideales y esas propuestas. En el nuevo siglo y con el triunfo de Néstor Kirchner en el 2003, se empezó a hablar de movimiento nacional y popular tratando de ampliar las fronteras del peronismo, incorporando a nuevos sectores, nuevos sectores políticos que se sumaban a este proyecto y a esta propuesta. Hoy eso también está desdibujado, pero de todas maneras está desdibujado porque lo que existe hoy es un gran fraccionamiento en todos estos sectores que integran y han integrado el movimiento nacional y popular. Digo, el peronismo está fracturado. Cristina Fernández de Kirchner es presidenta del Partido Justicialista, pero le dan muy poca pelota los gobernadores peronistas. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Cada gobernador peronista tiene su preocupación provincial centrada en poder pagarle todos los meses a los policías, no tanto a los maestros, porque las huelgas de los maestros no son tan amenazantes como las huelgas de los policías que están armados con una 45 en la cintura. Está igual. Bien, entonces, y cada gobernador tiene su problema, y lo que necesita todos los meses es que le hagan un giro de plata nacional para poder sostener toda la estructura provincial. Y eso debilita absolutamente el conjunto, porque claro, los tipos están sometidos a un permanente chantaje. Había un viejo chiste que no se puede decir por radio, pero digamos, si no me das plata no sirve. Claro. Sí. ¿No es cierto? Si no me das plata, no sirve. Tal cual, y sí. Bien, entonces, esa situación ha hecho que hoy esté desdibujado eso, pero aquí es necesario, desde las condiciones en las que estamos, generar nuevas instancias de discusión. ¿Por qué no hay en este momento en el Partido Justicialista y en todos los sectores que están alrededor del Partido Justicialista
en las provincias, grupos de economistas, de políticos, de politólogos, de sociólogos y de tipos que saben y conocen el asunto, discutiendo a ver qué hacemos, dónde está la llave que abra la puerta para un nuevo proceso de reindustrialización, para una nueva etapa de pleno empleo, de altos salarios, etcétera. ¿Qué tenemos que exportar? ¿Qué tenemos que producir para exportar? ¿Vamos a reindustrializar todo o vamos a reindustrializar aquellos sectores que sean más efectivos y capaces de traernos dólares vía exportación? Digo, todo esto es lo que hay que sentarse a discutir. Mientras esto no se discuta, mientras lo que se discuta sea si dividimos o no dividimos las elecciones, o si yo te voy a poner los candidatos que yo quiero para imponer a mi sector dentro de la estructura política de tu provincia, digamos, la situación se va a hacer muy difícil. Y en esas condiciones sí creo que no podemos ganar. Está bien. Pero no creo que esas condiciones no puedan ser superadas con voluntad política. Perfecto. Julio, un placer hablar con vos. La verdad que hablaríamos un montón de horas. La idea es empezar a tener este tipo de charlas, a poder conversar, y realmente sos súper claro y la verdad muy generoso también en tus palabras. Y se necesita esto, para mí por lo menos, esto de pensar, ¿no? Espacios de discusión, de charla, de ida y vuelta, decir, che, bueno, a ver, ¿y cómo hacemos ahora? Claro, parece ahí una irreversibilidad de todas las medidas, además, ¿no? Que resulta desesperante. Entonces decís, che, bueno, ¿qué fichas empezamos a mover? Exacto. Lógico, un tema. No ha habido un político en el país, un diputado, senador, gobernador o algo que diga, che, tenemos que plantear el tema de los BRICS. La Argentina es imperioso que integre los BRICS. Claro. Sí. Y eso no se ha planteado. Sí. Bueno, nada, no la quería alargar. No, pero no la largás. En realidad tenemos ya entregado el programa. Son las 19:51, estamos terminando. Pero vamos a seguir con las charlas. Julio también, bueno, realmente es una gran persona, un referente, y para mí un placer poder charlar con vos. Te vamos a seguir invitando y vamos a seguir charlando sobre distintos temas. Julio, un abrazo gigante de parte de todo el equipo. Julio Fernández Baraybar en Facebook, que es imperdible, y muy pronto en una columna en un portal que está por salir, que se llama Desde el Sur, también va a estar la columna de Julio Fernández Baraybar. Un abrazo gigante. Abrazo grande. Nos vemos. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Muy lindo.